Vayan a su infancia y recuerden un poco lo que pasaba en aquellos años. Tienen por ahí 8 años. ¿Qué sucedía en su casa? La noche del 24, la mañana del 25, ¿cómo la pasaban? ¿Qué representa hoy la Navidad para nosotros como hijos de Dios? ¿Qué es la Navidad? Si buscamos en la Biblia que diga que el Señor nació un 25 de diciembre, ¿saben qué va a pasar? Que no lo van a encontrar. No lo van a encontrar. Lo tomamos como una cosa de que evidentemente un día nació el Señor, eso es un hecho. ¿Pudimos tomar cualquier día? Bueno, se tomó el día 25 de diciembre como tal. Era algo que estaba profetizado desde el principio, literalmente, desde el Génesis. ¿Qué pasó? Sucedió que la humanidad, por medio de Adán y Eva, desobedecieron al Señor, fueron expulsados del paraíso, pero el Señor tenía un plan para resolver esa situación. Y era precisamente que apareciera su Hijo, el Señor Jesús. Y les digo, todo esto es una profecía que se cumple totalmente. Nos vamos a dar cuenta cómo vamos a estar viendo el libro de Isaías capítulo 9. Si gustan estar teniéndolo ahí a la mano en su Biblia, Isaías capítulo 9. Y vamos a estar viendo a partir del versículo 1, del 1 al 7. Vamos a dar cuenta cómo en el contexto que está escrito este libro, estamos hablando de que fue escrito por allá del siglo 8 antes de Cristo, es decir, poco más de 700 años antes de Cristo. Y es tan importante el Señor Jesús, habrá gente que diga, no, es que no existe, nunca nació. El hecho es que la historia se parte en dos, antes y después de Cristo. Y puede ser que muchos piensen que bueno, eso es otra cosa, etcétera, etcétera. Pero el punto es que Jesús nació. Eso es un hecho. Fue profetizado. Eso es un hecho. Y es muy interesante que pensemos en todo esto. El Señor dijo, van a ser mi hijo. Luego, va a morir por nosotros. Luego dijo, voy a resucitar. ¿Y saben qué? Nació, murió y resucitó. El cuento es que también dijo que va a regresar. ¿Y saben qué va a pasar? Va a regresar. No lo sabemos, no sabemos cuándo, pero es un hecho. Él dijo que viene y va a regresar. Así de sencillo. Hoy quiero compartirles unos conceptos a partir del libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 9. El título que le puse ahí, él dice, el niño que cambió y entre paréntesis, mi historia. Cambió toda la historia, sí, y les digo, es el parteaguas entre lo antes y el después. Pero también una historia personal de cada uno de nosotros. Cambia nuestra historia el Señor Jesús. Vamos a compartir esto. Dice la primera diapositiva, y vamos de la oscuridad a la luz. Dice la palabra del Señor, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Les digo, esto está escrito poco más de 700 años antes de Cristo, antes del nacimiento del Señor Jesús. Isaías está diciendo, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Cuál es el contexto, les digo, de todo esto cuando estaba escribiendo el profeta Isaías? El pueblo de Dios estaba siendo atacado literalmente por países enemigos vecinos de ellos. Nada nuevo con respecto a lo que estamos viviendo hoy. Y este es un mensaje de esperanza. Es un mensaje para decirle a la gente, ánimo, la ayuda viene en camino. Y este es un mensaje para nosotros de decirnos, no estamos solos. Sí, puede ser que andemos en tinieblas, repito. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Cuando Cristo aparece, la oscuridad pierde su poder. Amén. Eso es un hecho. Para un hijo de Dios, para un cristiano, esto tiene que ser una verdad absoluta. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos? En el Evangelio de Juan, capítulo 8, el verso 12, si lo quieres poner en la pantalla, por favor, Tony. Juan, capítulo 8, verso 12.
Dice la palabra del Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mis hermanos, yo creo que todos, como decía ahorita Monse, todos hemos pasado o estamos pasando por algún tema, por algún problema, que de momento puede parecernos muy oscuro. No nada más oscuro, muy oscuro. Todos hemos pasado por situaciones similares a estas, ¿no? Pero ¿saben una cosa? El Señor está ahí. Y eso es importante, dice el Señor, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue, es decir, el que se convierte en su discípulo. El que va aprendiendo de él, el que me sigue. Y si vamos, recientemente hemos estado estudiando el Salmo 23. En el versículo 4 de ese Salmo 23, escuchen por favor. Esto está escribiéndolo el rey David. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Lo repito. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. No estás solo, mi hermano. Puede parecer que estamos abatidos, que estamos cansados, que estamos derrotados, pero no estamos solos. Aquí está el Señor. Amén. Amén. Y dice él, en el escrito, en el texto, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y luego dos herramientas que utiliza el pastor. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara para que no te salgas del camino. Y a veces va a tener que dar a lo mejor algún golpecito para que te mantengas en la línea. Pero el cayado, mis hermanos, es una herramienta muy curiosa. Tiene una curva en el extremo superior, vamos. Y ese la utilizaban para sacar a los animalitos cuando estaban o caían en alguna zanja. Cuando no podían salir por su propio pie, los jalaban con esa cosa. El Señor tiene formas de sacarte del hoyo en que te encuentres. Siempre. ¿Cuál es la diferencia entonces, mis hermanos, cuando tenemos problemas antes o después del Señor? Que no estamos solos. Él, mis hermanos, su presencia, su compañía, es importantísima para nosotros. Su palabra está con nosotros. Su sabiduría está con nosotros. Podemos tomar decisiones, ahora sí, conforme a la voluntad del Señor. A veces tendremos que pasar por eso, incluso porque el Señor nos pone ahí. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro proceso de crecimiento. Porque es lo que quiere, porque alguna vez vas a salir de ahí y entonces vas a salir totalmente fortalecido. Insisto, todos hemos pasado por situaciones de ese tipo. Pero vamos a un siguiente punto. Bueno, esto es lo que les compartí ahorita. Más adelante en el verso 3 dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Como se alegran en la siega. ¿Qué es esto? Es en la cosecha. Es segar lo que has sembrado. Ya sembraste, ya trabajaste, ya batallaste, ya estuviste haciendo todo tu chamba. Bueno, va a tocar también cosechar. Va a tocar también levantar todo lo que sembraste. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. El gozo, mi hermano, siempre va a reemplazar a la tristeza. De momento puedes estar, incluso te sientas abatido, pero llegará el momento en donde podrás otra vez tener ese gozo. Ahora, hay una cosa muy importante, mis hermanos, y quiero que por favor lo veamos esto. El gozo del Señor no es una emoción pasajera, ¿eh? Es una fuerza eterna en nosotros. Hay dos cosas que son muy diferentes, la felicidad, y esa es totalmente dependiendo de nuestras circunstancias. Ahorita los llevé a que tuvieran 8 años y estuvieran viendo qué pasaba en su casa en ese entonces. Estaban felices abriendo cajas de regalos quizá, pero vámonos ahora en su tiempo actual. Piensen un poquito. Tienen la oportunidad, tienen todo lo necesario y van a una agencia de carros y se compran el carro que ustedes quieran. ¿Cómo se sienten? Cuando ya salen de ahí, foto, confeti, no sé qué más, y salen con su auto, no 25, sino 26. El que quieran. Pónganle el que quieran. Al fin y al cabo es nuestra imaginación la que está ahí.
Pero ese mismo carro, pasan 3 años, pasan 5 años, pasan 10 años. ¿Y cómo sienten con respecto a esa felicidad que tenían cuando recién obtuvieron ese carro? Es que ya la cacerola me da muchos problemas, es que le falta esto, es que se le cayó una llanta, es que... Y lo que era una felicidad se vuelve un problema. Esa felicidad es pasajera, es efímera totalmente. Pero el gozo del Señor, mis hermanos, es permanente. Nada más por su presencia. Salmo 16:11. Por favor, Tony. El Salmo 16, verso 11. Dice la palabra del Señor: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, fíjense lo que dice, en tu presencia hay un poquito de gozo. Un 50% de gozo. Plenitud de gozo. ¿Qué es plenitud? Lleno. Lleno. Delicias a tu diestra. ¿Para cuándo? Para siempre. No nada más cuando recién compre el carro. No nada más cuando las cosas me estén yendo bien. No nada más cuando las cosas funcionen como yo quiero. En tu presencia, dice la palabra, hay plenitud de gozo. Y debemos entender que esto, insisto, no depende de lo que estemos viviendo. Depende de la presencia del Señor. Y si tú estás en el Señor, mi hermano, mi hermana, el gozo debe de estar en ti. Y hay veces que te dicen, ¿cómo estás? Bien. Hombre, avísale a tu cara, ¿no? Avísale a tu cara que estás bien. No nada más cuando andemos de vacaciones, no nada más cuando estemos en la playa, no nada más, híjole, qué envidia. No nada más cuando estemos pasándola bien, sino cuando estemos también en las dificultades. ¿Por qué? Porque el Señor está conmigo. Les digo, podemos estar en medio de la tormenta, como aquellos discípulos en el bote, y tenían al Señor ahí. Y ellos le reclaman, me encanta eso. ¿Qué no tienes cuidado de nosotros? A ver, tranquilos. El Señor se levanta y calma la tempestad. La cosa está en que el Señor está contigo. En todo momento. En todo momento. No está solo. Y todo lo que el profeta Isaías nos está mostrando es el hecho de que debemos de tener la confianza puesta en el Señor. ¿Vendrán cosas difíciles? Definitivamente. ¿Vendrán cosas pesadas? Sí. Pero ¿saben una cosa? El Señor nos libera de las cargas. Dice el verso 4, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. La estaba pasando mal el pueblo de Israel. La estaba pasando muy, muy mal. Y sin embargo el profeta está diciendo, tú quebraste su pesado yugo. Y estamos hablando de que él está viendo el futuro. Él está viendo ya a título de pasado, ¿no? Es bien fácil ser profeta cuando ya pasó todo, cuando traes el periódico del día, ¿no? No, sí, yo siempre supe que Tigres iba a pasar. Sí, ajá. La cosa es esta, mis hermanos. Donde Cristo reina, las cadenas rotas se convierten en testimonios. Siempre. Siempre. Y todos tuvimos cadenas. Todos tuvimos agarrados a algo. Algo que no era sano para nosotros. Algo que debía ser roto. Y fue el Señor mismo el que se encargó de romper todo esto. Es muy interesante cuando vemos la palabra del Señor y vemos todo lo que dice al respecto. Les voy a dar algunas referencias y a lo mejor me voy a tardar un poquito, pero presten mucha atención, por favor. Primero voy a llevarlos a Lucas capítulo 4, los versos 16 al 19. Si tienen su Biblia, vamos ahí. Lucas capítulo 4, versos 16 al 19. Todo lo que el Señor tenía como misión, todo lo lleva a cabo. Les digo, las profecías que están todas puestas aquí, todas se cumplen en el Señor y todas las cumple el Señor. ¿Lo tenemos? Un poquito más lejos, hermano. Ahora sí. Dice a partir del verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro, ¿de quién?
del profeta Isaías, otra vez. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Chequen esto, por favor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y si ustedes leen un poquito más adelante, el mismo Señor Jesús dice, esto hoy se ha cumplido. ¡Wow! Es una tremenda expresión que hace. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es fantástico de veras, fantástico todo esto. Mateo capítulo 11, verso 28. Dice la palabra del Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo te sientes hoy, mi hermano? ¿Cómo te sientes hoy? Fíjense la expresión del Señor. Vengan a mí. ¿Quiénes? Todos los que están cansados y cargados, trabajados y cargados. Dice, yo los haré descansar. Bendito sea, Señor. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Es importante que, lo he repetido muchísimas veces, esa historia de la persona que está con un bulto de cosas en el hombro y está en el camino y llega un tipo en su camioneta y le dice, súbete. Se sube el tipo y se sube, se sienta atrás y todavía con el bulto encima. ¿Qué sentido tiene? El Señor nos está diciendo, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Pero eso implica que descarguemos lo que traigamos. Si no, no vas a descansar. ¿Qué puede hacer el Señor con esto? Todo. Todo. Cuando menos te lo imagines, todo. Él vino a liberar, entre muchas otras cosas. Él vino a darle libertad a los cautivos, dice. Y quiero darles el ejemplo que está en Marcos capítulo 5. Les voy a leer lo del endemoniado gadareno. Es una situación muy, muy pesada aquí. Está una persona fuera totalmente de sí, poseída, y vive en los sepulcros y hace lo que quiere. No hay nada que lo pueda controlar porque los demonios lo tienen. Marcos capítulo 5, a partir del verso 5. Dice la palabra del Señor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo
que lo dejase entrar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El mismo demonio fue a buscar a Jesús y se pone de rodillas. Fue a decirle, ¿qué tienes conmigo? Eran muchos los que estaban ahí teniéndolo en el cuerpo. El Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? Y hay algo muy interesante, dice en el verso 12, y luego Jesús les dio permiso. El enemigo tiene que recibir la autorización del Señor para hacer lo que vaya a hacer. Ojo con eso. Necesita la autorización del Señor. No puede hacer las cosas nada más porque sí. Lo curioso de todo esto dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado, dice, al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. ¡Qué maravilla! Todo por tener un encuentro con Jesús. Todo por eso. Y la misión que le da el Señor es, no te subas conmigo a la barca. Vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Todo lo que hemos vivido, mis hermanos, es para que lo platiquemos también con los demás. Que les digamos todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Todos tenemos un testimonio, absolutamente todos. Así que veíamos en un principio que el Señor da libertad, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Y eso es un hecho, mis hermanos. Y estos son apenas unos pocos ejemplos de lo que el Señor hace, pero los evangelios están llenos de ejemplos de lo que el Señor hace. En la siguiente diapositiva les pongo aquí, porque hay algo muy interesante en el verso 6. Dice, porque un niño nos es nacido. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está hablando de ese niño. Primero, lo está viendo 700 años antes. Y luego está hablando de ese niño, en ese futuro del niño. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño en el pesebre, mis hermanos, es el rey. Es el rey en el trono. Ya estamos en estos tiempos de prenavideños. Ya cantamos un himno navideño, padrísimo. Ya nos estamos poniendo a tono con esto. Pero pensemos, les digo, la Navidad no la dejemos nada más en cosas materiales y en regalos materiales. La Navidad va mucho más allá. La Navidad es el nacimiento, sí, pero es el nacimiento de Jesús. Es un nacimiento que tuvo hace muchos años ese hecho, pero es un nacimiento que hoy vivimos muchos. Algunos, les digo, la historia del mundo está en antes y después de Cristo. Estamos en el 2025 después de Cristo. Pero ¿cómo está mi vida en ese tema? Yo puedo decir que estoy en mi año 23 después de Cristo. Soy un jovenazo en ese sentido. En el mundo ya tengo unos pocos años más, pero en el Señor son apenas 23. Y cada uno de nosotros tuvo ese encuentro. Y cada uno de nosotros ha tenido ese encuentro. Y cada uno de nosotros ha tenido ese cambio porque el Señor te transforma. Te saca lo que está mal en ti, lo elimina y transforma nuestra vida. Veíamos, y les digo, constantemente les comparto 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo.
Todo. A veces llegamos al día primero, bueno, ya tengo un nuevo libro y voy a hacer mi libreta nueva y todo está bien. Tengo mis propósitos de fin de año otra vez, de nuevo año. Por cierto, ¿cómo les va con los anteriores? ¿Ya perdimos 15 kilos? Si alguien los encontró, regrésenmelos. Tenemos un montón de propósitos. Pero ¿saben qué? En el Señor nuestra vida se transforma totalmente. Y no por nosotros, sino por Él. Eso es todo lo diferente. Y sus nombres, mis hermanos, que veíamos ahorita, revelan el carácter del Señor. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo en Él es de admirar, ¿eh? Todo en Él. Su palabra es necesaria para nosotros. Es esa sabiduría plena para nosotros. Si vemos en 2 de Timoteo capítulo 3, los versos 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Quieres tomar buenas decisiones, mi hermano? Conéctate con el Señor. ¿Quieres que tus decisiones te lleven a ese propósito que el Señor tiene para ti? Ve a la palabra. Confía en el Señor. El verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Así que, mis hermanos, el Señor es todopoderoso. El Señor es nuestro Padre eterno. Él es ese príncipe de paz. Y esa paz que te dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Es una paz totalmente duradera. Es una paz eterna en nosotros. No una paz pasajera. Donde puedas tener esa paz a pesar de la tempestad que estés viviendo. ¿Por qué? Porque la confianza no está sino en el Señor. Y ahí es donde debemos de ver las cosas. Ahora, todo esto es parte de la presencia de Dios en nosotros. Cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo provoca cambio en nosotros. Hay un fruto del Espíritu Santo en nosotros. Gálatas capítulo 5, los versos 22 y 23. Mi hermano, por favor. Eso es. Gálatas capítulo 5, los versos 22 y 23. Dice la palabra del Señor, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo va a haber ley si son las propias cosas del Señor? ¿Cómo andamos en esas cualidades del fruto del Espíritu? ¿Cómo anda tu amor, mi hermano? ¿Nada más con los míos? ¿Sí los puedo amar? ¿Cómo anda esa situación en ti? Otra vez, hablábamos del gozo. El gozo en el Señor. ¿Cómo anda ese gozo a pesar de las circunstancias que estés viviendo? Te dijeron que vas a trabajar el 24 y 31. ¡Ay, qué gozo traigo! ¡Qué emoción! Es parte de ese proceso. Es parte de paz, paciencia. ¿Cómo anda esa paciencia, mi hermano? Señor, dame paciencia, pero ya. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Entendiendo que ser manso, mis hermanos, no quiere decir quiere decir que las riendas las tiene el Señor y que te vas a dejar manejar por Él. Él no te quita el brío. Y yo me gusta utilizar esa imagen como un caballo y el jinete es el Señor. No quiere decir que seas un caballo a paso cansino, que vayas ahí. No. Vas a tener tu brío, vas a tener tu fuerza, vas a tener tu carácter, pero responderle al jinete que es el Señor. Que cuando Él sepa y que te pica las espuelas, le das con todo. Y cuando te dice frénate, frénate. Y cuando te dice a la derecha, vamos dándole a la derecha.
El punto es que la mansedumbre implica dejarse guiar por el Señor. Así de sencillo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y termina en el verso 7, diciéndonos la palabra: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y lo dilatado de su imperio, extendido totalmente. ¿Por qué? Esto quiere decir que el reino de nuestro Señor no tiene fecha de caducidad. Así. Y el gobierno de Cristo es justo, es eterno y lleno de paz. La voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta para cumplir los propósitos que nosotros tenemos para con Él. Insisto, puede no parecernos muy a gusto lo que estemos viviendo, pero es parte de la voluntad del Señor. Y lo que quiere es que te sientas cada vez más fuerte y más fortalecido. Obviamente el reino del Señor es tan eterno porque el mismo Señor lo hizo. Y lo repito, Él dijo que vendría y lo hizo. Él dijo que moriría por ti y lo hizo. Él dijo que resucitaría y lo hizo. Y les repito, Él dijo que regresa y lo va a hacer. Lo va a hacer. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, que si empiezan por Génesis se van a tardar un rato, empiecen al revés. De hecho, es el último capítulo de Apocalipsis. Habla de la venida de Cristo y dice que está cerca. Les leo estas palabras, mis hermanos. Y me dijo, este libro, si recuerdan, lo escribe el apóstol Juan. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quiere que las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. El Señor viene y dice pronto, ¿estamos listos para esa venida? ¿Para ese regreso del Señor? A veces cantamos que me encuentres haciendo tu voluntad. ¿Me encontrará haciendo su voluntad? ¿Estoy viviendo lo que Él quiere que viva? ¿Estoy haciendo lo que Él quiere que esté haciendo? ¿Estoy viviendo lo que Él quiere que viva? Insisto. Puede ser que tengamos alguna oscuridad en nuestra vida. Los invito para que piensen un poco. ¿Dónde necesitamos la luz del Señor?
Habrá cosas que a lo mejor queremos cerrar y decir, no, esto nada más lo dejo para mí. Tenemos que ser honestos con el Señor y decir, Señor Jesús, aquí está esto. Necesito que entres a mi corazón y hagas esto para resolver de una vez por todas todo lo que traigo aquí con problemas. En Él, mis hermanos, hay gozo y hay libertad. Es lo que Él ofrece. La Navidad es un hecho histórico. Tradicional puede ser. Pero la Navidad nos debe de servir como un tiempo en donde podamos reflexionar un poco o un mucho lo que estamos viviendo con nuestra vida, lo que estamos haciendo con nuestra vida. ¿Y qué es lo que quiere el Señor para nosotros? Les dejo 2 preguntas. La primera, ¿qué parte de tu vida sigue caminando en tinieblas, esperando la luz que solo Cristo puede encender? La pregunta 2, el niño que nació es el Rey eterno. ¿Estamos dispuestos de veras a rendirle el control total de nuestra vida? Son preguntas, les digo, para que reflexionemos. ¿Quieres que tu vida sea transformada? Ten la fe en el Señor. ¿Quieres que tu vida realmente cambie de una manera como este gadareno del que hablábamos ahorita? Ten la fe puesta en el Señor. Parece fácil, parece sencillo. Y a lo mejor en las palabras, no puede ser que sea esto tan así. ¿Lo es? El Señor nos dice en Juan 3:16. ¿Cómo empieza? Amó Dios al mundo. Para que todo aquel que en Él cree. De eso se trata. De eso se trata todo esto. Creer en el Señor Jesucristo. Creer y dejarle, por tanto, todo ese poder de hacer lo que Él quiera en nuestra vida. Mostrarle ese reconocimiento al Señor. Y vivir conforme a su voluntad. Vamos a orar, mis hermanos. Inclinen su rostro, por favor. Amado Padre Celestial, mi Señor, gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, mi Señor, por esta tu iglesia, Padre. Y que, Señor, en nuestro corazón nazca esa necesidad, Señor, de ti. Que veamos, Señor, esa luz tuya, Señor, en nuestra vida. Que podamos tener ese gozo, Señor, no por las circunstancias que vivamos, sino por tu presencia, Padre. Que podamos, Señor, también reflejar esa luz tuya a las personas que nos rodean, Señor. Que podamos vivir, Padre, con esa sonrisa en nuestra cara, producto del gozo, Señor, de tu presencia en nuestra vida. Padre, quédate con nosotros, mi Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.